Recording in progress. Claves de éxito en la vida de trascendencia del cristiano. A esto le llamamos herramientas, llaves y armadura. 5 herramientas, 3 llaves y una armadura. Amén. ¿Cómo es el tema? Amén. Si usted y yo ponemos en práctica estos detalles, estamos resumiendo y viviendo de manera práctica el verdadero propósito del Evangelio. El Evangelio no solamente es un discurso, para algunos es una locura, pero la Biblia dice que para los que hemos de ser salvos, esto es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el propósito del Evangelio. Para alcanzar todo lo que ofrece Dios por el Evangelio, necesitamos estas 5 herramientas, estas 3 llaves y una armadura poderosa. El texto bíblico que vamos a tener en cuenta para este mensaje, Colosenses 3:17, ahí también está escrito, si lo alcanza a leer o lo puede leer en su Biblia. Leamos juntos la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Amén. Y a la letra dice: y todo lo que hacéis, ¿y todo qué? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Ese es el propósito. Le pregunto, si alguien hace todo de palabras y de acciones sanamente en el nombre de Jesús, ¿será que fracasa? ¿Cómo va a fracasar alguien que esté seguro en Dios? Nosotros humanamente podemos cometer muchos errores, pero Dios no se equivoca. ¿O será que sí? A veces uno cuestiona, bueno, ¿y por qué a mí me pasan estas cosas? Pero no podemos perder de vista que Dios a veces permite situaciones en nuestra vida para procesarnos, para moldearnos y para que demos testimonio de que Él es real en nuestra vida. No es un cuento, no es una utopía, no es una expresión para ocupar espacio. Él es lo más grande, especial y sublime que puede haber en el corazón de una persona. El que lo cree, yo le invito a que le dé ese aplauso con el alma al dueño de nuestra vida, al creador del universo y al que hoy nos puede inspirar por su palabra en el nombre del Señor. Así que la clave hoy es: hagámoslo todo en el nombre del Señor y miremos que lo que vamos a hacer esté de acuerdo no tanto a mi voluntad, sino a la voluntad de Él. Que podamos decir en algún momento sólidos en la fe, como también lo dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí es Cristo, el morir es ganancia, pero la muerte jamás será ganancia para alguien que no esté seguro de que es salvo. ¿Aló? ¿Sí o no? El Evangelio puro no es al gusto de los seres humanos. Porque a veces uno encuentra, yo voy a ir allí porque me gusta tal cosa, o yo voy a ir allí porque me permiten esto o aquello. Pero qué bueno entender que el Evangelio puro no es tanto para que me guste, sino para que obedeciendo alcance el reino de los cielos y la eternidad a la que Él me ha invitado en su gloria. Ese aplauso al Señor. Yo le invito a que nos conectemos con la palabra y adoremos al autor del Evangelio, porque para eso nos ha dado la enseñanza. En estos días alguien me dijo: pastor, imagínese que dupliqué la membresía en mi salón, un pastor de otro grupo. Y dije: sí, vea pues, interesante, ¿qué hiciste? Y me dijo: quité el sermón del pecado del templo y se llenó. Imagínese. ¿Cómo la ve? Quitó el sermón sobre el pecado y se le llenó el salón. ¿Qué es lo que al ser humano no le gusta? Que le reprendan su pecado. ¿A cuánto nos gusta que nos canten la verdad? A veces es importante, pero eso que nos guste, así que nos guste, como que a veces la verdad duele un poquito, como que la verdad a veces nos talla. En alguna ocasión el apóstol Pedro también dice en el Nuevo Testamento: para mí no me es molesto repetirle las mismas palabras, pero para vosotros es provechoso. ¿Y por qué él a veces lo repetía tanto? Porque estaba en el oficio
de corregir la conducta del pueblo que se prepara para heredar, no una corona que aquí se acaba, sino una incorruptible, gloriosa, que durará por la eternidad mientras estemos en la presencia de Dios, si somos fieles aquí. Se acabaron los amenes. Si somos fieles aquí, ese es el propósito. El Salmo 101, verso 6, habla de lo que recibe el que aplica ese versículo de Colosenses. Si yo hago todo de palabra o de hecho en el nombre de Jesús, eso implica que soy fiel a Dios. ¿Sí o no? Y la Biblia dice, mis ojos pondré, en ese salmo, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo, dice el Señor. Y el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. No dice que seamos perfectos. Pablo mismo, después de haberse convertido, haber llegado a ser apóstol a los gentiles, con un gran conocimiento, con una gran trayectoria, con un gran liderazgo, escribió gran parte del Nuevo Testamento. El único que le ganó por algunas pocas palabras fue Lucas. El resto del contenido del Nuevo Testamento lo escribió Pablo, inspirado en la unción de Dios. Y aún así ese hombre reitera a la iglesia en Colosa, así como hoy Dios nos lo repite a la iglesia en Sutamarchán. Amén. Que todo lo hagamos en el nombre del Señor. Ya no lo hacemos por ignorancia, porque yo me acuerdo que cuando estábamos sin Cristo, hasta para hacer una travesura decíamos que nos echábamos la bendición. ¿No? ¿A usted no le pasó? Yo sí me acuerdo. Pero qué bueno que hoy tenemos conciencia para tener una vida, no en nuestras pasiones, no en nuestras intuiciones según la carne, sino una vida guiada por la palabra de Dios, influenciados nosotros en el poder del Espíritu Santo, que es lo que transforma la vida del ser humano. ¿Por qué lo digo así? Una ocasión llegué del internado de menores porque tuve esa experiencia siendo mucho más joven. Y salí cansado, saturado de problemas, angustiado. Llegué al templo y le dije a mi pastor, pastor, no soy capaz, no puedo. Esto del evangelio no es para mí. Pero yo iba desesperado, iba llorando. Y el pastor me dice, sí, es que yo sé que usted no puede. Y yo por poquito le digo, si usted sabe que no puede, ¿para qué me invita? Yo no, yo sé que tú solo no puedes. Pero si te aferras a la autoridad de la palabra de Dios, y si te preocupas por ser lleno del Espíritu Santo de Dios, se cumplirá en tu vida Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que nos restaura, Él es el que nos llama, Él es el que nos levanta en medio del caos y es el que hace de nosotros un nuevo proyecto de vida. Jamás pensé llegar a ser pastor. Y cuando empecé a dar mis primeros pinitos en el servicio a Dios, alguien me propuso la idea de ser presentado en directivos para ser pastor y yo le hice quite. Le dije que no, porque me daba miedo. Porque siendo creyente en la congregación vi cómo muchas veces el pastor sufría situaciones vituperios. Una ocasión mi pastor en ese pueblito de Murillo, Tolima, iba a surtir el mercado para su casa y una señora, por causa de ser cristiana, cogió unos tomates descompuestos y se los restregó en el rostro. Y dije, yo quiero ser pastor expuesto a todo eso, qué miedo. Pero no es lo que uno dice, sino lo que Dios dice. Él es el que nos llama, Él es el que nos capacita y Él es el que nos envía, porque la obra es de Él. Pero para que Él se glorifique en su vida y en mi vida, necesitamos una sola cosa: estar dispuestos. ¿Estar qué? Dispuestos, disponibles. Yo me he dado cuenta en el ejercicio de mi vida de fe, que llevo 20 años en la iglesia, que Dios no trabaja con los más elocuentes ni con los más preparados. Dios trabaja con los más dispuestos. Y a ese que está dispuesto lo capacita en el camino para grandes cosas. Yo conozco gente muy elocuente, mejor preparada que yo, pero no han alcanzado algunas cosas en Dios porque no se han dispuesto lo suficiente para hacer lo que Dios quiere. Así que aquí Dios trabaja más es con el que se dispone de corazón para vivir en Dios, para servir a Dios. Cuando estaba en el instituto perdía muchas notas por no exponer, por no hablar en público. Pero la Biblia dice que Dios se glorifica en nuestras debilidades. ¿Lo dice así o no la Biblia?
Y como Dios se glorifica en nuestras debilidades, aunque en mi pasado era una debilidad, ahora me tapan la boca y me salen letreros. Háganlo, mejor dicho. Pero no de mi causa ni de mi voluntad, sino de lo que Dios, por su Espíritu Santo y por su palabra, produce nuevo en la vida de alguien. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para alcanzar esa plenitud, todo lo que hago de palabra y de hecho, debo tener en cuenta que debe hacerse en el nombre del Señor Jesús. Amén. Siguiente. Ahora sí entramos a las 5 herramientas, a las 3 llaves y a la armadura. ¿Cuál es la herramienta? ¿Sí? ¿Aquí? Lo dejamos desde... es que el mouse está afuera. A ver si nos queda acá. Se quedó pensando. Bueno, las 5 herramientas. Una, oír. ¿Cuál es la primera? Oír. ¿Por qué es tan importante oír? Mira, si le puedes dar con el mouse. Romanos 10:17, ¿qué dice? ¿Quién tiene Biblia por ahí o se lo sabe de memoria? Porque la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por eso yo no me pego en mis palabras. Porque las palabras de los hombres se las lleva el viento. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de los filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, dice la Biblia. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Hebreos 12 lo declara. Tanto así que una ocasión le fue a predicar a la aplicación y después del sermón un joven lloraba así grande. El doctor te dice: pastor, pero en la cara no. Porque pensó que el mensaje era personal y yo no tenía ni idea de la vida de él. Pero el dueño de la palabra, por la fe y en la exposición de la palabra, confronta mi realidad muchas veces y me hace sentir que el mensaje es personal, aunque el que está predicando no tenga ni idea. Porque es Dios el que nos transforma, nos moldea y nos habla. El que está de acuerdo conmigo, diga gloria a Dios. Amén. Entonces la primera herramienta es oír. No a los hombres, hay que aprender a quién escuchamos. No todos los que dicen hablar de Dios tienen la autoridad de Dios y la investidura de Dios para llevar a alguien a la salvación. Amén. Por eso debo aprender a pedirle a Dios: Señor, dame sabiduría para escuchar. El Señor también, por medio de uno de los escritores en el Nuevo Testamento, dice que los que son de Dios sabrán escuchar y discernir si quien les está hablando lo hace de parte de Dios o no. ¿Sí es así o no? Amén. Que la Biblia es puntual aún para enseñarnos a conocer los detalles de la verdad de la palabra. Entonces la primera herramienta es oír. La segunda, entender. ¿Cuál es la segunda? Entender. Yo no puedo creer de manera absoluta lo que no entiendo. ¿O será que sí? ¿Cómo voy a creer lo que no entiendo? Por eso Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos y mis siervos que yo escogí, dice el Señor, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, dice el Señor. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea que ¿cuántos pueden salvar en la Biblia? Uno solo. ¿Qué significa Jehová en el Antiguo Testamento? Alguien que me ayude. Lo hemos leído: y Jehová, el gran yo soy, que significa el que existe por sí mismo, el que es sin genealogía, que a los hombres no nos fue dado a conocer su origen, sino que el mismo escritor sagrado dice: desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Quién lo puede medir? Nadie. Si es desde la eternidad, ¿quién lo mide? Y va hasta la eternidad. Aún uno de los escritores poéticos entre los Salmos y los Proverbios dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un anuncio apenas. O sea que lo que conocemos de Dios es un poco, porque es supremamente amplio, es eterno, es sublime. Pero como somos su creación,
quiere restaurarnos porque llegamos a estar en un momento expuestos al pecado. ¿Qué es el pecado? El desobedecer. Es irnos en contravía de algo que Dios ha establecido. Levantemos la mano los que por una u otra causa hemos pecado. Todos. Por eso para todos es el mensaje de la reconciliación. Pero no me puedo reconciliar si no escucho la invitación y si no entiendo la razón de esa invitación. El Señor, sabiendo que por causa del pecado habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y uno le dice: no, yo por aquí muy bien. Y Dios usa a alguien y le dice: venga, cuidado por ahí, no. Ah, es que usted ya me viene a controlar. Y se estrella y dice: ay, yo hubiera escuchado el consejo. ¿No sabe qué de pronto le ha pasado alguna vez? Porque el Señor, antes de que nos ocurra algo, nos advierte. Y más allá de que use a alguien físicamente para que nos aconseje, nos dio un ingrediente que se llama conciencia. Y usted, aunque no sea cristiano, en su conciencia sabe si lo que está haciendo conviene o no, ¿sí o no? Amén. Entonces, si el primer punto es oír y el segundo es entender, ¿cuál será el tercero? En las herramientas. Oír, entender, creer. Creer para poder obedecer el cual. Amén. Oír, entender. ¿Qué es lo que hay que entender según Isaías 43:10? Que no hay otro Dios sino Él. Si yo les pregunto qué significa Jehová, es el gran sol, el que existe por sí mismo, el eterno presente. ¿Y qué significa Jesús? ¿Cuántos creemos en Jesús aquí? Amén. Pero todos estamos aquí porque creemos en Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Enviado. Enviado. Jesús significa Dios con nosotros. Eso es Emmanuel, que es el epíteto o el título o la forma de reconocimiento de la profecía de que el niño que nacería sería llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero Jesús significa Jehová es salvación mía, o Jehová es mi salvador. ¿Qué significa Jesús? Jehová es mi salvación. Jehová es salvación. Por eso, el mismo texto de Isaías dice: conozcan, crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. Él en el Antiguo Testamento, por medio de Isaías, dijo ya en 9:14, Isaías 9:6 también: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado de su hombro y será su nombre admirable. ¿Hay alguien más admirable que Jesús? Consejero. ¿Será que hay alguien que puede dar mejores consejos que los que da alguien con unción en Dios? Si lo da en la carne puede equivocarse, pero si son consejos en el Espíritu de Dios, no falla, porque es Dios el que declara la verdad y lo que se necesita. ¿Sí o no? Admirable consejero, Dios fuerte. ¿Cómo lo vieron los que lo crucificaron? Verdaderamente Él es el Mesías. Oh Señor mío y Dios mío, y lo adoraron. El mismo velo del templo se rasgó y la tierra se estremeció y rugieron los cimientos de la tierra. ¿Por qué? Porque aunque humanamente parecía que un hombre estaba en el Calvario, ahí estaba la manifestación más grande del mismo Dios del universo, otorgándonos salvación. ¿Cómo nos dio salvación? La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y que por su llaga fuimos nosotros curados. La paz o el salvo a entrar al cielo es que hayamos sido perdonados de nuestros pecados, y eso lo hace Jesús por medio del Evangelio. Por eso cuando Juan fue encarcelado en Marcos 1:14, Jesús vino a Galilea predicando que el Evangelio del Reino y diciéndole a la multitud: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Yo no me puedo arrepentir si no creo esto, pero si yo creo de corazón al llamado de Dios, reconozco mis errores y en algún momento hago un alto en la vida que tengo y digo: Señor, me arrepiento de todo lo malo que hice.
me convierto a ti y pacto en tu voluntad de tener una nueva vida con la riqueza de tu palabra, siendo obediente a las Escrituras. Eso es convertirse y arrepentirse. Hacer un alto en el camino y decir, no más al horror, no más a la desobediencia, y sí a vivir una vida conforme al diseño de Dios por la palabra. ¿Es así o no? Ese es el llamado al cambio. Entonces, dentro de esas llaves oímos, entendemos, creemos. ¿Por qué es tan importante creer? Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Se hace necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Es decir, que da premio, que da recompensa al que lo busca de corazón. ¿Y cuánto lo buscamos de corazón? Amén, gloria al Señor. Así que en ello alcanzaremos recompensa. Después de que yo he oído, entendido y puedo creer, ahí sí viene el cuarto punto: obedecer. ¿Cuál? Obedecer. Ahora sí, ya no me voy a mover más. Gloria a Dios. Obedecer. ¿Qué dice Juan 14:15? ¿Por qué es tan importante la obediencia para alcanzar la plenitud de lo que Dios ofrece, tanto espiritual como social, familiar, en todas las áreas que usted lo quiera mirar? Jesús interviene en todas las áreas del ser humano. Pero Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, podemos probar la calidad de la fe de un cristiano en la manera como se somete a Dios y lo refleja con buen testimonio. Yo estoy sordo. Y lo refleja con buen testimonio. Amén. Amén. ¿Es así es? ¿O así sea? Estoy de acuerdo con lo que estoy escuchando porque viene de Dios para mi formación de vida espiritual, personal y todo lo demás. Así que, si he oído bien a Dios, más allá del perfil de mi pastor, entiendo que la Biblia es el diseño de Dios para transformar mi proceso espiritual. Y lo he entendido bien y he podido reconocer que es en Jesús, es Jehová, mi salvación, que siendo verbo y espíritu eterno se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le hemos recibido y los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuántos creemos en Jesús y lo adoramos, porque por esa causa hemos sido constituidos hijos de Dios. ¡Aleluya! Entonces, entendiendo y creyendo, llegamos a la decisión de obedecer. ¿Y qué tengo que obedecer para ser salvo? La palabra de Dios. Y alguien le dijo, pero pastor, si los judíos que fueron el primer pueblo con Dios no fueron capaces con el Pentateuco, que son más de 630 mandamientos en el Antiguo Testamento, no pudieron ni siquiera con el Decálogo, Éxodo 20, los 10 mandamientos conforme a la ley que Dios le entregó a Moisés en las tablas de piedra, y tampoco pudieron guardar los 10. Entonces nosotros, ¿cómo lo vamos a guardar si somos gentiles? Era una persona que venía estudiando hace mucho la Biblia y me preguntó, porque estaba preocupado, decir, si muchos en la historia no pudieron, en las dispensaciones anteriores no pudieron, ¿cómo nosotros lo vamos a lograr? Yo le dije, porque tenemos lo que en esas dispensaciones no tenían. En esas dispensaciones, la unción del Espíritu Santo venía a algunos pocos solo en el momento del servicio. Pero para nosotros en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es un propósito de vida, porque quiere morar eternamente en nuestra alma. Por eso Pablo dijo, ¿acaso ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que ya ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, sino que su cuerpo es templo de Dios. Qué profundidad de entender ese detalle de nuestra vida en el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento la unción venía por un momento, pero en el Nuevo Testamento la unción viene para quedarse en el corazón del ser humano. Por eso es que en Efesios 4:30 dice, no contriste el Espíritu Santo, es decir, no lo haga ir de su vida, no lo haga entristecer. Porque cuando alguien ha recibido el Espíritu
Santo tiene que cuidarse en el llamado de Dios. No contristéis el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados y que es importante para el día de la redención. Pues el Señor dice: vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo el Señor va a tomarnos a sí mismo? Porque puso de su Espíritu Santo como morada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Entonces, cuando yo entiendo eso es cuando puedo obedecer. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, vive Cristo en Oveja. Entonces Oveja quería hoy seguir durmiendo, pero como tenía muchos compromisos, a las 4:30 ya estaba despierto. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo bonito es que cuando yo permito que el gobierno de Cristo se desarrolle en mi vida, eso también me hace feliz, porque me hace sentir realizado, porque me hace tener metas que celebrar, y esa es la causa de ser felices. Una persona que jamás tiene algo que celebrar, mantiene frustrado, mantiene con amargura, con cara de 38. Y la gente dice: ¿pero por qué no está feliz? Y dice que tiene a Cristo, que tiene a Dios y todo lo puede, mantiene todo. Que es triste cuando la gente dice: no puede ser que el cristiano sea sinónimo de amargado. Yo soy muy contento y me alegro y me sonrío y también recocho sanamente, obviamente. Pero ¿cómo vamos a estar contentos y queremos a Dios? Amén. Así que si usted está con una actitud cuestionable, debe mirar cómo está caminando con Dios. Porque uno de los frutos del Espíritu de Dios en la vida del corazón del hombre es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el amor. Contra tales cosas no hay ley. Así que cuando yo entiendo que es Dios el que gobierna mi vida, es cuando puedo obedecer con gusto. Porque hay quienes obedecen el Evangelio como una carga onerosa, como una maleta pesada. No había visto a alguien que es que no soy capaz de vivir esto. No es que nosotros llevemos el Evangelio, es que el Evangelio bien vivido es el vehículo que me lleva a mí a la presencia de Dios, porque es un camino de fe. El justo por la fe vivirá. Debe ser aplauso al Señor. Si yo decido caminar por fe, obedeceré por fe, y no será una cosa pesada, será un deleite, será un privilegio. Pero hoy en día tenemos personas que se apartan mucho del Evangelio porque se quedaron mirando solo los beneficios del Evangelio y no la razón principal. Mateo dice: buscar primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Pero uno a veces se pone que se explota por las añadiduras. Cuando el Señor hizo el cuadro corporativo, miren las aves del cielo, no trabajan, ni siembran, ni eran, ni ellos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Miren los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su gloria se pudo vestir como uno de ellos. ¿No valéis vosotros mucho más? ¿Sí o no? Demos ese aplauso al Señor que nos ha dado un valor especial por caminar en Él. Cuando yo entiendo eso, es cuando puedo obedecer, cuando yo puedo creer a esa plenitud de lo que Dios me ha llamado a hacer. Y algunos cuestionan. Una señora una vez me dijo en un pueblito donde fui pastor: yo no voy a esa iglesia. Le dije: ¿por qué? Yo: porque es que hay lo mejor del mundo. Le dije: claro, por eso se llama mesón de sanidad. Y ¿cómo así? La Biblia dice en Corintios: de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Yo no llegué a la iglesia por bueno, sino porque era de lo menospreciado, de lo vil. Yo muchas veces testifico cómo Dios me sacó del internado de menores, pero no es necesario decir por qué. Eso pasó hace más de 20 años. Y lo que importa es lo que Dios empezó a hacer en nuestra vida desde que le entregamos todo a Él. Porque si alguno está en Él, es nueva criatura. Pero si yo me quedo viviendo en el pasado, no puedo disfrutar mi presente para enfocar mi futuro en las manos de Dios. Hay gente que no disfruta su vida en la iglesia porque se quedó mirando el pasado del mundo, de lo que pasó ya. Y yo tengo que decirle al Señor que si yo he muerto al pecado, que ese muerto quede bien muerto, para vivir bien esta vida del Evangelio y
disfrutarlo. Pero algunos dicen, no, es que si Dios no me da plata, ya no sirve la iglesia. Otros dicen, no, es que si Dios no me da estabilidad social, y economía, y capacidad de estudiar, y elocuencia, no, es que esa no es la razón principal del evangelio. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Primero la salvación. Si el Señor quiere engañar, es Dios. Dios quiere gente hoy en la iglesia que tengamos una conducta y un honor como el que tenía Job, aún en medio de su prueba. Se quedó sin esposa, se quedó porque lo llevó a pelear. Ella le dice, ¿cómo que tienes tu integridad? Maldice a Dios en muere. ¿Cómo la ve? Duro, ¿sí o no? Se quedó con un montón de desempleados, la hacienda que tenía la perdió, ladrones, saqueadores, el terremoto también donde estaban sus hijos, acabó la casa y perecieron. Y ella también está en un duelo y le dice a él, ¿pero tienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. O sea, ella aún en medio de su dolor y de su necesidad en esas palabras entendía que no había muerto porque era íntegro a Dios. Y uno decía humanamente hablando, ¿qué razones tiene para seguir a Dios? Y lo dejó sin nada. Ese hombre no seguía a Dios por lo que le había dado o le había quitado. Seguía a Dios porque de corazón lo amaba. Y ahora en medio del dolor dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre, y arrodillado lo adoró. Amén, amén. ¿Cuáles eran las motivaciones de Job para adorar a Dios? Lo que él significaba para su alma, tuviera mucho o no tuviera nada. Esa es la razón verdadera para seguir a Dios. Cuando mi padre tuvo cáncer en el epididimo, y duramos casi 2 años y algo más con esa lucha, yo estaba recién convertido al evangelio, y mi madre está en la casa orando y expresa algo que en mi adolescencia me confunde mucho. Él estaba en esa cama, postrado mucho tiempo, ya casi no toleraba las quimioterapias. Y mi madre a los pies de esa cama dice lo siguiente: Señor Jesús, yo te doy gracias por la enfermedad de mi esposo. Yo te deseo. ¿Cómo? ¿Cómo así? Si uno de adolescente con problemas de identidad, con un antecedente con el marido internado de menores, no entiendo bien el evangelio y escucho que ella en medio del dolor está dando gracias. ¿Y cómo es que mi papá está pidiendo gracias y mi mamá está diciendo, Señor, sus gracias? ¿Usted cree que yo entendía eso en ese momento? Así me parece. ¿Y cómo? Pero no me quedé solo con esa parte, yo me fui y me acerqué aquí en esa cama para entender por qué con tanto fervor y lágrimas en sus ojos decía lo que decía. Y entendí que ella era capaz de obedecer y de amar a Dios por encima de cualquier circunstancia. Ella siguió ahí clamando, sí, Señor Jesús, yo te doy gracias porque por causa de tu palabra he entendido que esta enfermedad no es para muerte, es para que nosotros veamos tu gloria y demos testimonio que tú eres real. Eres un aplauso al Señor. Aleluya. Efectivamente, unos días después de una vigília en el campo, estaba el pastor predicando y mi papá comenzó a saltar y a declararse sano y gritaba, son sanos, en el nombre de Jesús de Nazaret son sanos. Y Dios hizo una obra tan perfecta en ese hombre que trabaja en el campo y desde el suelo de la edad que tiene se levantar 7 arrobas. Ni yo puedo hacer eso. Porque cuando Dios hace algo lo hace perfecto. Amén, amén, así es. Pero para alcanzar esa plenitud necesitamos conservar la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando él estaba tan enfermo, una ocasión lo escuché dando una charla de familia, ya había convertido, y nos dice: recuerden que el evangelio es para salvación. Aunque él no me sane, sigue siendo mi Dios. Y yo no llegué al evangelio por ser sano, yo llegué por ser sano. Pero yo llegué a la sanidad. Amén. ¿Sí me están entendiendo lo importante de obedecer? Primero lo primero es que Dios quiere, nos regala lo demás. Amén. Dale clic, hermano, ahí. Siguiente. Solamente le damos una vez. Esas son las llaves del reino. ¿Las qué? ¿Cuáles son las llaves? Arrepentimiento y conversión. Hechos 2:38 tiene las 3
Porque, ay, sonó bonito y después nos preguntan mañana, ¿y qué predicó el hermano? Entonces, las primeras herramientas: oír, entender, creer, obedecer y permanecer en el llamado. Marcos 13:13. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es la clave: oír, entender, creer, obedecer y permanecer. 5 herramientas para trascender en la vida cristiana. 3 llaves. Sin llaves no hay entrada, ¿sí o no? Usted sale corriendo y alguien no le deja llaves donde usted va a llegar y dice, no, pues que espera que alguien llegue, y si nadie llega, estoy por fuera. ¿Sí o no? Las llaves del reino están en Hechos 2:38, así que arrepentidos, que es tomar una decisión de todo corazón para no volver a cometer los mismos errores. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados los pecados. Que venga del Señor tiempo de refrigerio. Habla de gozo, de plenitud, de esperanza, de seguridad. Primero lo espiritual, primero el reino y lo demás será añadido. Dios es soberano y lo puede hacer. Pero primero lo primero. Amén. Entonces, cuando yo me arrepiento, tomo una decisión. Pero cuando yo me convierto, honro mi vida de fe con esa decisión, dando fruto digno de arrepentimiento. En la Biblia hay un hombre llamado Juan el Bautista que dio un sermón duro, pero la gente no se puede escucharlo, sino que se consagró. ¿Ustedes recuerdan cuando se acercaron los escribas y los fariseos al bautismo de Juan? ¿Qué les dijo Juan? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera que vendrá? Yo digo eso en la casa de iglesia. Yo les digo generación de víboras y levanta el pluma, ¿qué hubo es? Pero es tanta la autoridad de Dios en el corazón de Juan el Bautista que aunque le dijo víboras a los escribas, a los fariseos, aún así se arrepintieron y se bautizaron para conversión en el nombre del Señor. O sea que hay palabras que humanamente no nos gustan, pero que si son de la unción de Dios, dan fruto y la gente se transforma. Estos días me dijo un distinguido del imperio, pastor, venga, yo tengo una pregunta. Y cuando uno llama a las autoridades, uno como, ¿y ahora qué pasó? ¿Y qué pasaría? Como, pastor, yo tengo una pregunta. Vea, ¿qué le hizo a fulano del tal que hace poquito vi que lo bautizaron en su iglesia? Ese tipo no respetaba reja, no respetaba guardián, no respetaba a nadie. Pero desde que empezó a asistir a esos cultos se volvió noble, se volvió sencillo, se volvió obediente. Ahora tiene liderazgo y ahora veo que es un diácono en el patio. ¿Ustedes qué le hacen a la gente? No somos nosotros, es que el que de verdad se convierte a Dios tiene fruto digno de arrepentimiento y eso se refleja en el testimonio. ¡Les aplauso a Dios! ¡Aleluya! Así que el arrepentimiento y la conversión van de la mano. Arrepentirme es tomar la decisión y convertirme es honrar esa decisión con testimonio. Es ahí donde el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque Dios nos hace la invitación, pero la decisión la tomamos nosotros. Amén. Segunda llave, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Complemento de esa verdad, Juan 3, del 3 al 5. De cierto, te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Si no lo puedes ver, menos vas a poder entrar. ¿Sí? Por eso la invitación es bautícese cada uno. Vea, yo tengo una mamá desde mucho tiempo consagrada, pero la consagración de ella no me cambia a mí. Así que tuve que tomar la decisión personal. Mi papá ha sido miembro de la Junta Local hace mucho tiempo, pero la fe de él no transformó mi vida. Fue mi decisión en Dios lo que dio cambio. Amén. Y cuando decidí bautizarme, como conocía mi pasado, decía al pastor, usted va a bautizar a loquito. Si siendo hijo del diablo nos están en un internado de menores, usted lo va a bautizar, pastor. Que a veces los seres humanos no alcanzan a creer lo que Dios te recuerda hacer. ¿Sabe qué es lo más duro? Que los que cuestionaban mi bautismo era mi propia familia. Que me
conocía. Unos decían, está lleno de emociones, pero apenas llega los problemas se carga. Llevo más de 20 años haciendo el mejor camino que he podido andar. Denle ese aplauso al Señor. Él es el que sostiene en firmeza y en el propósito que le entrega su corazón de verdad. Vale la pena seguir a Dios, ¿o no? Yo a esa edad de los 14 años decía, si estoy aquí, a esta edad, ¿cómo estaré con 17 o 18? ¿Será que sí ya cumplo los 20? ¿Será que sí alcanzo los 25? Pero cuando nos ubicamos en Dios, todo es igual, todo es diferente. Ya en el ministerio completamos 8 años. Yo recuerdo que alguna ocasión trabajé en una empresa de producción de tomates de árbol de gran escala. Todas las semanas llegaban turnos a llenarse de producto ahí. Y había muchísimos inconversos, pero uno se nota en la manera de tratar a los demás, en la manera de hablar, en la manera de comportarse, porque el hijo de Dios es diferente, aunque esté rodeado de tinieblas, ¿sí o no? Y el señor que manejaba ese lugar empezó a decirme pastorcito, ni siquiera sabía si iba a ser pastor. Es más, ya le había hecho aquí una vez una invitación. No, mi pastor no. Pero Dios es el que hace todo. Después llegué allá, empecé a servir a Dios, salí al ministerio y no volví a tener noticias de ese señor. Y ese señor después llega a la tierra donde me dio crecer en parte y saluda a mi papá y le dice, venga, ¿qué hubo de su hijo? No he vuelto a tener noticias de él, ¿dónde está? Y mi mamá, recordando los comentarios que él hacía, decía, efectivamente lo que usted no es creyente tenía razón. ¿Cómo así un creyente que tenía razón? ¿Dónde está el pastorcito? Y digo, sí, es el pastor. Nunca se convirtió. Pero cuando nosotros vivimos para Dios, aún los que no son convertidos notan algo de lo espiritual en nosotros que trasciende. Y él después dijo, oye, yo nunca he sido evangélico, pero yo sí sabía que ese muchacho iba a ser pastor. Pues su vida de testimonio puede trascender aún en los inconversos para testimonio de lo que Dios puede hacer. Amén. Eso es fruto de bautismo y de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es una llave trascendental? Porque si con mi propia capacidad no soy capaz, necesito unción para lograrlo. ¿Sí o no? La Biblia dice, recibiréis poder. Hechos 1:8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, la casa, Judea, mi vecino, Samaria, más allá de mi vecino y hasta lo último de la tierra. Jamás pensé que Dios me iba a traer aquí a predicar sobre la marcha. Pero es que en Dios las cosas funcionan diferente. Amén. Pero es necesario llenarnos del Espíritu Santo, porque lo que no fui capaz en mi humanidad lo pude lograr por fe en la unción de Dios. Valoré el consejo que me dio el pastor. Es que yo sé que tú solo no puedes, pero si te llenas del Espíritu Santo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y efectivamente así sucede. Por eso ahí están las llaves del reino: arrepentimiento y conversión, bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y vamos acercándonos al final de la enseñanza. ¿Dale otra vez? Rueda un poquito. Ahí. La armadura. ¿La qué? La armadura. Si yo ya no estoy militando en el error y en el pecado, sino que ahora tengo una militancia de fe en Jesús, entonces debo tener una armadura, porque esto es una guerra espiritual, ¿sí o no? Efesios 6:10 dice, vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice, póngase el cinturón de la verdad. Vea, donde usted quiera que esté, sea verdadero en todo lo que hace y contará con el respaldo de Dios. Se acabaron los momentos. Dos, la coraza de justicia. Sea su sí, sí, sea su no, no, y todo hágalo con medidas justas. Yo conocí gente en la plaza de Líbano que antes de ser cristianos le ponían muy mal a la balanza. Pero todas esas cosas son diferentes cuando alguien camina con Dios. ¿Sí es así o no? Cuando uno camina con Dios aprende a ser justo. A la
misericordia de Dios porque somos hijos de Dios. El apresto del Evangelio de la paz, el calzado. Así yo voy en zapatillas, en pantaloneta y en camibús a un polideportivo, sabrán que soy un hijo de Dios. Estos días se me hace una brigada con la fundación, me fui en jean, en camiseta y apenas saludé a una señora y dice, no necesito. ¿Pero por qué? Porque es que yo siento que usted tiene algo diferente. ¿Y cómo lo sabe? No sé, algo tiene, y no lleva ni saco ni corbata. Es la presencia de Dios lo que la gente puede notar en algún momento de nuestra vida. Una ocasión llevaba en un bus y una señora me terminó contando todos los casos, los problemas de la vida. Y después dice, ay, a usted ni lo conozco, ¿y por qué le cuento mi vida? Porque después también no me conoces, pero el Dios al que yo sirvo sí te puede ayudar. Y me aconsejé, ahora está perseverando en el Evangelio. Le decía aplauso al Señor. Así que somos cristianos en todo lado. Pero cuando alguien no tiene bien el aprecio del Evangelio, entonces tiene doble identidad. En el culto dice santidad a Jehová, no le falta si no lo viola. Pero cuando nadie lo ve, no está el pastor y no está el viejo ni el niño cristiano, no le falta que dos perros de trigo. Doble identidad. Le da risa. Eso habla de el que tiene el aprecio del Evangelio, es cristiano en la casa, es cristiano en el trabajo, es cristiano en el polideportivo, es cristiano en la plaza de mercado, en todo lado tiene testimonio de que es un hijo de Dios. Ese es el aprecio del Evangelio. El escudo de la fe. Ay, es que me siento débil, es que no puedo. Levanta el escudo, porque al que cree todo es posible. Y Lucas dice, nada hay imposible para Dios. Y Hebreos 11 habla de los héroes de la fe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El yelmo de la salvación. ¿Dónde va el yelmo? En la cabeza. Todo lo que usted coloque en su mente de Dios, ¿quién se lo puede quitar? Tengo una tía que sufrió meningitis ya siendo adulta. Y en muchas situaciones perdió su capacidad de lenguaje y comunicación asertiva. Pero pregúntele a la Biblia. Ahí está la prueba de que lo que se guarda en la mente acerca de Dios, eso no lo puede robar a nadie. Eso es lo que trasciende para ser salvo. Porque la Biblia dice que tal es el pensamiento del hombre, así será su vida. Y si yo lleno mi mente del conocimiento de Dios, viviré como Dios quiere que viva. Y podremos ser diferentes al resto del mundo. ¿Sí o no? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay que escudriñarla, hay que leerla, hay que alimentarnos con ella. Es ahí donde el consejo de Josué tiene complemento. Jamás se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando algo me está prosperando y no todo me sale bien, pregúntese cómo está guardando este libro, porque las promesas de Dios son fieles y se cumplen. ¿Aló? ¿Vamos bien? Acabo de recitar Josué 1, 8 al 10. Para que lo tengamos presente. La espada del Espíritu de la palabra. Yo una ocasión llegué a evangelizar un lugar y ay, vecina, veo que usted es muy creyente. Porque tenía la Biblia abierta en una tribu. Pues uno tiene que saber de llegar a la gente, ¿sí? Veo que son muy creyentes, tienen la Biblia. ¿La puedo leer? Claro que sí, Señor, y apenas fue llena de polvo. La Biblia no es para tenerla llena de polvo en una tribu. Es para imprimirla en el alma y reflejarla todos los días. La espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, y una oración ferviente. ¿Una qué? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y por allá también en Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones igualito a nosotros, pero oró fervientemente a Dios y no llovió por 3 años y 6 meses. Eso sí es orar con fervor, ¿sí o no? Y luego volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo sus frutos. ¿Cuál fue la diferencia? Una oración ferviente. Porque hablando de pasiones, era igualito que usted dijo. Hasta ese hombre era extraordinario, ¿no? Era igualito que nosotros. Pero aprendió a orar ferviente.
Un cristiano que aprende a tener fervor en la oración y calidad en la oración trascenderá. Conclusión y aplicación: cuando tenemos en cuenta estos detalles, podemos trascender en nuestro propósito de fe y dar testimonio al mundo. Estemos de pie, iglesia. ¿Cuántos aprendimos? ¿Cuándo nos llevamos el consejo de Dios en el alma? ¿Y cuántos queremos decirle: Señor, ayúdame a poner en práctica todos estos consejos? Ayúdame a tener en cuenta estas 5 herramientas, oh Dios. Dígale ahorita orando que yo pueda ser diligente para oír, entender, creer y obedecer y permanecer en tus principios sagrados conforme a la Biblia. Dígale eso al Señor. Amén. Dígale: Señor, que yo pueda tener testimonio de que me arrepentí, me convertí, que he sido bautizado en tu nombre, que tengo las llaves del reino, que tengo el Espíritu Santo. Y si usted todavía no lo ha recibido, puede creerlo y lo puede hasta llenar Dios con el Espíritu Santo. Porque Él sigue cumpliendo la promesa. Y que si en medio de todo usted siente que la guerra es muy dura, vístase con la armadura, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, del testimonio del apresto del Evangelio, el escudo de la fe, su mente llena del conocimiento de la salvación, que sabe usar la Biblia y que tiene una oración ferviente. Alguien me dijo: resúmame todo el Evangelio. Eso hice. Ahí está el resumen de todo lo que es una vida que trasciende en el fruto del verdadero Evangelio. Y recuerden, el verdadero Evangelio no es para ser populares, no es para ser famosos, es para entrar al cielo. El verdadero Evangelio no es para que a mí me guste, es para que yo sea agradable al gusto de Dios y alcance a entrar en su morada como Él lo declaró. ¿A cuántos nos habló Dios? ¿Y cuántos queremos decirle: Señor, quiero consagrar mi vida y cosechar frutos en tu voluntad? Oremos y que el Señor sea obrando en todo lo que hagamos. Soberano Rey, te damos gracias por tu voluntad, por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones. Te pido por cada hermano, por cada hermana, por cada simpatizante, por cada amigo, por los niños, Dios eterno. Hoy hemos sido instruidos, hemos sido aconsejados, fortalecidos en la eficacia y en el poder de tu palabra, Señor, que podamos tener fruto y que podamos ayudar a alguien más para que tenga también propósito de consolidación en esta salvación tan grande a la que tú nos has llamado, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero invitar a alguien que se siente agradecido con Dios y su palabra, que en agradecimiento le dé un aplauso de alabanza al autor del Evangelio.